Dijiste esto. El agradecimiento es una fuerza que nos conecta con el universo. El agradecimiento es una fuerza que nos conecta con el universo. Ve el puto universo y observa cómo esa fuerza nos conecta. Danos más, me conecta. Es que uno siente, ¿no? ¿No les ha pasado? Que sienten que dicen así como algo así como grande, como que le exageran así. Okay. Pero sienten así. Danos más hacia afuera. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, vamos a hablar entonces de la gratitud. No la gratitud como normalmente se concibe, la gratitud como modal o la gratitud como por la parte religiosa, ¿no? Vamos a hablar de la gratitud como un sentimiento. Vamos a hablar de la gratitud como una fortaleza humana que nos ayuda a conectarnos con todo el universo, que nos ayuda a que nuestras actitudes estén en sintonía con el universo y nos formen una percepción más feliz de nuestro mundo. Bueno, les pido que si tienen algún mensaje que contestar o alguna llamada que atender, lo realicen por favor fuera del auditorio. Les voy a poner esta frase. Bueno, no se ve, pero está muy chiquita mi copia. Pero dice, la frase dice: la gratitud no es la madre, la gratitud no es solo la más grande de todas las virtudes, sino es la madre de todas ellas. Esta frase resume perfectamente lo que les quiero transmitir hoy. Dice que la gratitud, derivado de la gratitud, están todas las demás actitudes positivas, todas las demás virtudes que tiene el ser humano o que puede llegar a generar el ser humano. Eso es lo que me gustaría transmitirles hoy. Y pues bueno, ¿por qué? Porque este año me he sentido transformada. Este año fue para mí muy importante. Conocí a un par de personas cuya forma de vida, consejos y actitudes hacia el universo me cambiaron la percepción, cambiaron mi manera de ver el mundo. Me ayudaron a verlo con una actitud agradecida. Y con eso, pues yo puedo ser mucho más feliz de lo que era, ¿no? Al principio de año. ¿Y por qué? O bueno, está extraño, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿qué relación tiene la gratitud con el ser feliz? Y creo que lo más importante es que el sentir la gratitud o el sentimiento de gratitud genera una actitud de antiodio. Antiodio, utilizo esta palabra porque a veces suena muy fuerte decir amor, ¿no? Pero el antiodio, pues precisamente, es amor. Entonces, el estar agradecidos, el saberse agradecidos, genera una actitud de amor hacia el prójimo y hacia todas las personas que conocemos o que no conocemos. Y pues bueno, eso a su vez, pues, de ahí salen todas las actitudes positivas que necesitamos en la vida y que más ahorita, yo no sé qué antes, ¿no? Pero yo creo que ahorita en el momento en el que estamos en este mundo, son muy necesarias. Vamos a dar un recorrido rápido por el significado de la gratitud, cómo la gratitud es diferente a la deuda moral. ¿Qué relación tiene la gratitud con las actitudes que uno presenta en la vida? Y no solo a nivel personal, sino a nivel social también, ¿no? Pero vamos a ver que tiene beneficios tanto personales como sociales. Después les quisiera compartir cómo llegó hasta mí este sentimiento de gratitud, cómo lo mantengo y cómo podemos todos llegar a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer, si me lo permiten, un ejercicio en el cual vamos a evocar la gratitud. Vamos a generar ese sentimiento en nosotros, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo, espero que lo logremos. Todo lo que acabas de decir fue
el aviso de todo lo que se va a hacer. Sí. Ok, ese vistazo, está bien que lo hagas, pero totalmente muy largo. Ok. Gracias, buenas noches. Vuelve a decirnos tu sinopsis, pero dínoslas en medio minuto. Muy bien. Vamos a ver rápidamente qué es el sentimiento de gratitud, cómo es diferente hacia la deuda moral, las actitudes que provoca tanto social como personalmente. Quisiera también contarles cómo fue mi experiencia con la gratitud. Y por último, me gustaría hacer un ejercicio en el que podamos llegar a sentir esa gratitud. Se llama ejercicio de gratitud disposicional. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya no nos enfoqué tanto. Regresa a tu lugar ahora. Regresa a tu lugar. Ve preparando lo que vas a decir ahorita a continuación. No, ya era hasta. Hasta ahí llegaste. Te traigo preparado. No, no es cierto, ahí traigo algún. Ok. Don Hugo, danos el tema. Muy buenas noches. Vamos a empezar con este tema. El nombre se llama Pensamientos Condicionados y me gustaría hablarles acerca de cómo funcionan los pensamientos en nosotros como personas. ¿Quién eres tú? Voy a empezar. Buenas noches. Buenas noches, vamos a comenzar. El tema de esta noche es pensamientos condicionados. Mi nombre es Hugo Jesús Mendoza Landeros, soy ingeniero en automatización y el tema va muy relacionado a la automatización. Permítanme contarles... Pausa. Ese baile, qué pedo. Voy a empezar desde el principio. Buenas noches, mi nombre es Hugo Jesús Mendoza. El tema que vamos a ver se llama pensamientos condicionados. Soy ingeniero en automatización y el tema va muy relacionado a los pensamientos condicionados, como su nombre le dice, va muy relacionado a la automatización. ¿De qué manera nos afecta o de qué manera nosotros inconscientemente actuamos con base a alguna circunstancia o a algún factor o algo? Siempre hay un detonante externo que activa cierta conducta en nuestra persona. Ráicese. Activa cierta conducta en nuestra persona. Permítame contarles un poco acerca de mi trabajo, de lo que es. Soy, como les había comentado, soy ingeniero en automatización y mi trabajo consta de que a través de una computadora o un dispositivo electrónico y a través de ciertos conocimientos, nosotros a través de estos dispositivos programamos cierto proceso. Dice la literatura que todo lo que se pueda medir se puede controlar. Entonces nosotros a través de estos dispositivos, a través de ciertas condiciones o ciertos requisitos que nosotros necesitamos de tal proceso, podemos controlarlo. Ahora, la mayoría de la gente ¿quién de nosotros no ha utilizado una computadora? La mayoría creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad. Pausa. En esas pausitas en el que uno está como recapitulando, viendo cómo, se hace lo siguiente. En vez de buscar la pregunta acá, porque uno se ve totalmente perdido, o sea, así, uno va a hacer lo siguiente. Cuando, y ya no sabes qué vas a decir, ¿qué te vas a hacer? Tienes un rato. Camina. Todos van a decir, oye, ¿qué va a decir este güey? ¿Ok? No te quedas así. Todo es actitud. No es qué digas, sino cómo lo digas. No es lo que dices, sino cómo se escucha. Entonces, no es lo que pasa aquí, es lo que se ve acá. Si hay un ratito de confusión, no la busques arriba, la buscas en el público. Uno es una actitud así como de tigre caminando a través de la presa, aunque el tigre no tenga ni pinche idea de dónde está la presa.
pero caminas como triple. Y si te la pregunta, ¿quién de nosotros no ha usado una computadora y te seguiste con el tema? Ahí tienes una pregunta de interacción. A ver, levante la mano quien en su vida alguna vez ha usado una computadora. Alguien que no la haya usado y continúas. Empieza desde la pregunta. Entonces, para continuar con el tema, me gustaría preguntarles, ¿quién de nosotros no ha utilizado o quién no ha tenido la oportunidad de ver o de usar una computadora? Creo que la mayoría de todos nosotros hemos utilizado una computadora y vemos más o menos el funcionamiento, o creemos. Exacto, es como estabas haciendo. Entonces, entendemos cómo funcionan las computadoras a través de nosotros, dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos, empezamos a... El tigre. Dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos y de lo que queremos de la computadora, nosotros le mandamos un código a esa computadora. Entonces, dependiendo de la necesidad, nosotros le decimos a la computadora, haz esto, y la computadora automáticamente lo hace. En el momento en que la computadora recibe la condición de lo que se necesita para hacer esa tarea que nosotros le damos, la computadora simplemente actúa. Pero para que haya esa interacción, debió haber una instrucción, que es la programación que nosotros le damos. Entonces, si nosotros más o menos entendemos cómo funciona una computadora y a través de la necesidad de lo que nosotros queremos, le damos la instrucción y en el momento en que la condición que se requiere para esa tarea se cumple, simplemente se hace. Si tomamos esta referencia y la pasamos al cerebro, de cómo funciona el cerebro o la mente, que a final de cuentas la computadora es una copia de la mente, pero les doy el ejemplo de la computadora porque es más fácil de entender, es algo en lo que nosotros comúnmente usamos. Entonces, si pasamos ese funcionamiento a la parte del cerebro, en cómo funciona de igual manera. Traemos tanta información en la cabeza que ni siquiera sabemos qué información tenemos. Simplemente vamos caminando por la calle, nos encontramos con una persona, buenos días, buenas tardes, simplemente saludamos, pero no lo hacemos con una intención de querer hacerlo. Simplemente, viene mi mamá, buenos días mamá, viene mi tío, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Simplemente actuamos, pero no es una sensación que nosotros digamos, viene mi tía, ya tiene mucho tiempo que no la veo, me gustaría platicar con ella. Entonces, no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas, simplemente actuamos y hacemos. Pero, ¿qué es lo que causa que ese tipo de información llegue aquí o de qué manera nosotros lo producimos? Entonces, existen muchas formas en cómo se puede hacer o cómo actúa este tipo de pensamientos o cómo es que se graban. Se le llaman pensamientos condicionados porque a través de una rutina el cerebro las empieza a grabar. Entonces, existen muchos pensamientos, más bien los pensamientos condicionados es de que se cumple algo y simplemente reaccionamos. Y hay pensamientos tanto positivos o negativos. Cuando un pensamiento negativo pudiera ser de que mi novia me dejó y sufro por ella y esto, y la información que traigo, bueno, como ustedes saben, las mamás, cuando éramos niños, las mamás nos poníamos a ver las novelas ahí con las mamás, ¿no? Entonces estamos ahí. Entonces, las novelas pues es mucha información de sufrimiento y todo esto. Entonces, pasa el tiempo y la información que se graba a través de la novela es de que, me dejó mi novia y no sé qué, tengo que sufrir, tengo que tomar, emborracharme, salir y no sé, mucho sufrimiento y esa es la información que lo viene en el cerebro, esa es la información que yo traigo. Entonces, cuando se cumple la condición de que
de que me deja mi novia y eso, entonces hago eso. ¿Por qué? Porque no tengo una información diferente en cómo actuar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando ya pasó una vez, 2 veces, tal vez 3, 4, 5, no sé, la persona va ganando experiencia y le va metiendo un tipo de información diferente cuando se cumple esa condición. Muchas de las veces las personas se quejan, bueno, nos quejamos, me incluyo porque así me pasa, nos quejamos porque nos pasan ciertas cosas, pero no sabemos el por qué nos pasan esas cosas, sino que más bien nos pasan porque necesitamos aprender algo de esas cosas para poder evolucionar como personas, para poder tener una conciencia diferente o pensar diferente. Entonces, si me pasa 1, 2, 3, 4 veces el sufrimiento, el rompimiento de una relación de noviazgo, entonces quiere decir que no he aprendido de las experiencias pasadas. Entonces siempre que me vuelva a pasar, va a ser así. Hasta que yo le dé una nueva programación, una nueva condición, algo nuevo para pensar de una manera diferente. Pausa. Aquí estás hablando de algo que nos pasa a todos, que es cagarla una y otra vez. Métele más énfasis. Estás diciendo, ¿qué pasa? La regamos en algo y lo hacemos una y otra vez y entonces pasa esto y pasa lo otro. No, métele énfasis. Tenemos un problema y la regamos una y otra vez. ¿Y qué pasa? No aprendemos. Seguimos en las mismas. Y entonces, y sigues. Estás hablando de algo que les pasa a todos. Mientras más énfasis le des, más todos van a decir, puta, claro, ahí estoy yo. Y eso genera que se identifiquen con el tema. Y eso provoca atención. Checa y sé consciente de cómo modulas tu voz. Y en los puntos álgidos, háblanos diferente. Más bajo, más alto. ¡Haz otra voz! ¿Ok? Va. Porfa, vuelve a empezar desde el punto que estabas diciendo hace ratito de que lo hacemos una y otra vez. Siempre que nos pasa una y otra vez, es porque no hemos aprendido eso que debemos de aprender. Dame más. Es que no hemos aprendido, es que no lo aprendemos. El tono que quieras. Yo el que utilizo siempre es el ay, así, pero tú lo que quieras. Haz algo de enojo, hazlo de grito, pero no aprendemos, damos énfasis. Vuelve a empezar. Lo hacemos una y otra vez. Y no aprendemos. Y nos quejamos. Pero porque no sabemos que necesitamos aprender de eso. ¿Qué nos pasa? Entonces, ¿de qué manera nosotros... Es que ya ni es lo que traía ahí. ¿Quieres checar tus diapositivas? Sí. Checalas. Entonces, todo este tipo de situaciones nos pasa una y otra vez. Pero es porque no hemos aprendido de lo que necesitamos aprender y no hemos evolucionado. Somos personas que nos quedamos totalmente ahí, siempre quejándonos, pidiendo cosas que tal vez no necesitamos, culpando siempre a las demás personas.
Pero lo que necesitamos aprender es más bien de nosotros. Empezar a observar cómo actuamos, de qué manera lo hacemos, por qué nos pasa, en qué momento nos pasa. Una pregunta sería, ¿cuándo aplica? ¿En qué momento aplica? Y aplica en todo momento, en cada instante, en cada minuto, cada segundo que nosotros vivimos, estamos generando pensamientos que ni siquiera nos damos cuenta. Ahorita yo estoy hablando y les estoy explicando, pero mucha gente está escuchando o poniendo atención, pero mucha gente está pensando en otras cosas. Algunos están pensando, ay, mi novio va a pasar ahorita a las 8, mi mamá está haciendo un pastel ahorita y me va a estirar el cumpleaños, mañana tengo que hacer esto. Entonces, cada momento, en cada instante, en cada segundo, estamos generando pensamientos y ni siquiera nos damos cuenta. Luego muchas veces pregunta a una persona y dice, ¿de qué lo explico? Si va a usted entendió. Y la persona puede decir, sí, pero solamente ella sabe que está pensando. Entonces, ni siquiera nos damos cuenta en qué momento nos vamos. Porque se podría decir así, nos vamos. Y eso es a causa de pensamientos que nosotros estamos generando. En cada momento, en cada instante, estamos generando un pensamiento y no nos damos cuenta. Entonces, como el cerebro siempre está trabajando, siempre está trabajando, entonces está esperando una instrucción, una condición, algo, un factor que en el momento en que llega al cerebro, la condición o la estructura o el programa, el algoritmo que le llega la información, en ese momento actúa. Podría yo hablar y decir, o levantar la voz y preguntar, y una persona tal vez se convive está durmiendo, pues la persona reacciona. Pero ni siquiera sabe por qué reacciona así. Muchas veces vamos manejando, las personas que manejamos muchas veces vamos manejando y vamos así. La música a todo volumen, todo eso, entonces no respetamos muchas veces las condiciones de seguridad, de viales y nada de eso. Entonces, en el momento en que nosotros vemos una patrulla y eso, entonces luego reaccionamos. Pero en ningún momento pensamos, viene una patrulla, ¿qué tengo que hacer? Ponerme el cinturón, bajar la velocidad, acomodar mis espejos, guardar mis distancias. No pensamos en ese tipo de cosas. Ese sería un ejemplo de un pensamiento condicionado. El pensamiento condicionado viene siendo más que nada ya estructuras o pensamientos que ya están guardados ahí, y el cerebro las guarda y las pone ahí para que en el momento en que se cumplan, el cerebro ya no piensa. Cada que nosotros pensamos es un gasto de energía. Entonces, el cerebro, para no gastar energía, crea ese tipo de programas condicionados y los empieza a guardar aquí. Entonces, en el momento en que se cumple la condición, el cerebro ya no piensa, ya simplemente actúa. Saca la información y conforme a eso, la expresa y se cumple. Y se hace, para ahorrar energía. Entonces, muchos de los pensamientos estos son tanto positivos o negativos. Pero eso no quiere decir que sean totalmente negativos. Esa es la manera en la que el cerebro empieza a guardar todo este tipo de información. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que estamos sufriendo o de que tenemos una sensación negativa, es porque un factor está afectando y se está cumpliendo cierto programa en mí que hace que yo actúe así. Pero no me doy cuenta. Lo interesante aquí sería es saber cómo darme cuenta. ¿Cómo puedo hacer yo para identificar ese pensamiento? Pausa. Tú estás hablando desde el punto de vista de un ingeniero
en automatización y tu perspectiva es buena, pero la gente no es experta en automatización, yo te recomiendo que empieces tu tema explicando tu perspectiva, porque es muy buena. El hecho de que tú seas un ingeniero en automatización te hace percibir cómo la mente utiliza los mismos procesos que tú utilizas para las computadoras para automatizar un proceso. Yo empezaría desde allí. Yo soy ingeniero en automatización. Yo hago que una computadora, si por ejemplo, yo empezaría con lo de los invernaderos. Yo, por ejemplo, me dedico a los invernaderos. Pones un dibujito de invernadero. Las plantas en los invernaderos necesitan ciertas condiciones, viento, luz, etcétera, etcétera. Y hay ciertas plantas aquí adentro que no pueden recibir esas condiciones. Entonces yo me encargo que una computadora le meto un programa que dice, cuando sea este tiempo, tú vas a bajar las ventanas. ¿Por qué? Porque el clima no lo soporta. Entonces, esta programación que yo meto aquí se llama algoritmo. Cuando se genera esta condición, que es un horario, se va a realizar este programa que es bajar las ventanas. Yo me dedico a diseñar estos algoritmos, a programarlos dentro de las computadoras y observar que el proceso se respete. A eso me dedico yo. Y les voy a decir una cosa, sus mentes funcionan exactamente igual a como funciona mi mente de ingeniero en automatización. Lo que yo les vine a decir el día de hoy es que ustedes tienen un ingeniero en automatización dentro de ustedes, pero del cual muchas veces no se dan cuenta. Ese ingeniero de automatización algún día en su vida dijo, yo tengo aquí una condición, ejemplo, no puedo tolerar que me ganen en el tránsito. Entonces, como no puedo tolerar que me ganen en el tránsito, esa es la condición, el algoritmo que se desarrolló la primera vez que alguien se me metió en el tránsito fue ver que se me metía, de entrada me entró un choque de pánico de ver que, ay, me tengo que frenar, lo tengo que dejar pasar. De repente me enojé, porque fue mi respuesta al miedo. Y ya que me enojé, yo agarré y se la metí y yo me seguí un rato enojado. Entonces en mi mente se desarrolló un algoritmo que dice, cada vez que se cumple esta condición, que es un pendejo que me rebasa, yo voy a desarrollar esta serie de ira. ¿Pero por qué se desarrolló el enojo al tráfico? Porque lo primero que sentí yo fue un miedo. Y ahí te sigues. Entonces, nosotros tenemos algoritmos en la mente que no nos damos cuenta que en cuanto se cumple una condición se desarrolla un algoritmo. Y ahí comienzas a irte. Yo empezaría con un ejemplo claro y conciso de qué es un algoritmo, cómo se programa en la mente, cuáles son las condiciones que ocupamos cubrir, y ya después te sigues con el tema como lo has seguido. El tema como lo has seguido es bueno, pero con las palabras que utilizas, ingenieros como tú te entienden. Pero público en general, yo creo que llega un punto en el que ya no están entendiendo. Yo te recomendaría empezar con un ejemplo de cómo tú haces las cosas como ingeniero, cómo tú ves que responden las máquinas, y de ahí empezar a hacer tus analogías. Tú tienes una gran ventaja, que es tu conocimiento técnico. Utiliza tus experiencias en el conocimiento técnico, más no el lenguaje técnico. Los ejemplos del ejemplo técnico, pero sin los términos del lenguaje técnico. Yo empezaría desde ese punto y ya después seguirle como lo ha seguido haciendo. Dale un rato, asimílalo y ahorita regresamos. ¿Te bate? Elvia, ¿estás lista? Venga. Voy a decir casi lo mismo. Si es práctica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Elvia Breña. Soy licenciada en Administración y tengo un posgrado también en la misma área de Administración. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante, muy común que a todo mundo nos pasa. Es acerca del sufrimiento. El sufrimiento, por qué sufrimos, las causas, los motivos. Y vamos a ver el siguiente temario. Voy a tener la diapositiva. Vamos a ver 6 temas muy interesantes en esta plática.
El primero es entender qué es el sufrimiento. Vamos a ver algunas estadísticas del sufrimiento que nos provocan ciertas situaciones. Vamos a ver por qué realmente sufrimos, cómo se genera toda esta ola de sufrimiento en nosotros. Vamos a entender un modelo